Un slot se puede traducir como franja horaria, ventana, lapso o tiempo entre dos límites. Significa el intervalo de tiempo, generalmente de 10 minutos, durante el cual un avión está autorizado a despegar o aterrizar en un aeropuerto. Se tuvo que introducir el concepto de slot aeroportuario en el momento que había más peticiones para utilizar una pista que la capacidad que ésta tenía para despachar las aeronaves que arribaban y partían, estableciéndose un sistema de turnos. Por eso, si un avión pierde un slot en salidas, tendrá que esperar a que exista un hueco libre para despegar, es decir, hasta disponer de una nueva hora de despegue posterior a la prevista inicialmente, y esto se puede traducir en un retraso aún mayor al que motivó dicha pérdida. Se debe matizar que las horas de llegada y salida, a efectos de slot aeroportuario, se refieren a horas de calzos, es decir, de puesta de calzos en llegada y retirada de calzos en salida. Asimismo, se debe señalar que los slots deben coordinarse con el aeropuerto de origen o de destino del vuelo en cuestión. En algunos países, la asignación de un slot aeroportuario no representa ningún derecho de propiedad sobre el mismo para la compañía a la que le ha sido concedida la autorización, aunque en otros tiene un precio de mercado. No obstante, los slots son muy valiosos, ya que prevalecen los derechos históricos, es decir, una compañía que posea uno en un aeropuerto determinado y que lo utilice con continuidad, tiene prioridad para seguir manteniéndolo frente a otras aerolíneas que lo hayan solicitado con posterioridad. En todo caso, los slots se pueden perder por incumplimiento reiterado de la operación autorizada. La asignación de los slots consta de 3 fases. Primera, asignación inicial. Durante 3 meses antes de la correspondiente conferencia de la IATA de la temporada que se trate, 6 meses antes del inicio de la temporada, se realiza la fijación de la capacidad y el reconocimiento de históricos, recibiendo el aeropuerto nuevas peticiones y realizándose un primer ajuste. Segundo, coordinación desde la conferencia hasta el inicio de temporada. En la propia conferencia se coordinan peticiones y se continúa con el proceso, que contempla la devolución de los slots que no se vayan a utilizar. Tercero, coordinación durante la temporada. La compañía aérea puede solicitar un slot o modificar uno concedido hasta el último momento, es decir, hasta la hora programada, pudiendo realizarse en el propio aeropuerto las gestiones dentro de las últimas 48 horas. Cualquier cambio de slot afecta a la comercialización del vuelo, motivo por el cual la programación suele estar cerrada con mucha antelación, a no ser que se trate de vuelos no regulares organizados con poca antelación. Las autorizaciones para despegar o aterrizar en un aeropuerto están condicionadas por su capacidad en la pista. Por ejemplo, si un aeropuerto tiene una capacidad en la pista de 20 movimientos a la hora, no se podrán conceder más de 20 slots en ese periodo, es decir, no se podrán conceder más de 20 autorizaciones para despegar o aterrizar en el aeropuerto. La capacidad también se puede formular en franjas más cortas, en concreto de 15 minutos. Siguiendo con el ejemplo anterior, podría establecerse otra limitación de 5 operaciones máximas cada 15 minutos. Como hemos comentado anteriormente, la necesidad de coordinar con el aeropuerto de origen o de destino del vuelo en cuestión es importante, es decir, puede ocurrir que un aeropuerto posea capacidad para que un avión despegue a una hora determinada, pero el aeropuerto de destino no tenga capacidad para que el mencionado avión aterrice a la hora prevista, teniendo en cuenta la duración del vuelo. Además del número y tipo de aviones, condicionan también las otras variables de demanda: pasajeros, equipajes y carga. Por tanto, es necesario verificar también si dichas variables pueden ser asumidas por el resto de componentes del aeropuerto. Debemos ser conscientes de que la programación de vuelos sufrirá modificaciones sustanciales durante la temporada, ya que las compañías cancelan y crean vuelos según la variación de la demanda de transporte aéreo, manteniendo los derechos históricos sobre slots operados en temporadas anteriores, que pueden utilizar para los mismos u otros vuelos. Asimismo, existen vuelos que se programan con poca o muy poca antelación a su realización, por diferentes causas, como puede ser la clasificación de un equipo para disputar un partido importante, transporte de enfermos y órganos, contratación perentoria de un aerotaxi, etc. Incluso otros se operan sin programación prevista, ya sea por desvíos a causa de condiciones meteorológicas adversas u operativas en otros aeropuertos, por emergencias, etc. Existen dos tipos de slots.
slots para un único vuelo o series de slots. Normalmente se coordinan series de slots por temporada o por un periodo de tiempo. Las series coordinadas se convierten en la programación de vuelos de un día de operación. La información que incorpora cada serie es la siguiente: código del vuelo de llegada, código del vuelo de salida, fecha de inicio y finalización de la serie, días de la semana que opera, asientos ofertados, modelo de avión programado, aeropuerto de origen y destino, hora programada de llegada y salida y tipo de vuelo, regular, no regular, carguero, etc. Las oficinas de coordinación de slots aeroportuarios son las responsables de asignarlos, de acuerdo con la legislación de aplicación, las prácticas recomendadas por la IATA y las reglas locales existentes. En concreto, en la Unión Europea, cada oficina de coordinación de slots debe velar por la óptima utilización de las capacidades disponibles en los aeropuertos de su país que hayan sido declarados como coordinados o con horarios facilitados, asignando las horas previstas de llegada y salida de todos los vuelos para evitar congestiones y retrasos, de forma que se obtenga el mejor aprovechamiento de la capacidad aeroportuaria disponible. Existen tres tipos de aeropuertos a efectos de la asignación de slots: aeropuertos coordinados, aeropuertos con horarios facilitados y aeropuertos no coordinados. Los aeropuertos coordinados son en los que, para aterrizar o despegar, las compañías aéreas y cualquier otro operador de una aeronave tiene que tener una franja horaria asignada por un coordinador, con excepción de los vuelos de Estado, los aterrizajes de emergencia y los vuelos con fines humanitarios. El coordinador de slot debe ser una persona independiente del gestor aeroportuario. Por su parte, los aeropuertos con horarios facilitados son los que poseen un riesgo de congestión en determinados periodos del día, de la semana o del año, que puede evitarse mediante la cooperación voluntaria entre compañías aéreas y donde se haya designado un facilitador de horarios para simplificar las operaciones de las aerolíneas que prestan servicio en ese aeropuerto o tengan intención de hacerlo. El facilitador de horarios asesorará a las compañías y recomendará horarios alternativos de llegada o salida cuando haya probabilidades de congestión. El resto de aeropuertos que no tienen la calificación de coordinados ni tienen horarios facilitados son aeropuertos no coordinados. El concepto de slot es únicamente de aplicación en aeropuertos coordinados, es decir, en los que la demanda es superior a la capacidad, ya que en los aeropuertos en los que la demanda es inferior a la capacidad no es necesario autorizar los vuelos. Sin embargo, es conveniente requerir a las compañías aéreas que comuniquen los horarios programados de sus vuelos, incluso en aeropuertos no coordinados o con horarios facilitados, para que los gestores puedan dedicar los medios adecuados para atender ese tráfico. En España, con el fin de autorizar los horarios en los aeropuertos, es preceptivo, en todo caso, la presentación de un plan de vuelo, a fin de obtener la conformidad del mismo. Se debe tener en cuenta que los vuelos que aterricen o despeguen en un aeropuerto estarán sujetos a la legislación del país al que pertenezca dicho aeropuerto. En concreto, se debe contar con la autorización de derechos de tráfico, presentar un plan de vuelo y disponer de un slot aeroportuario y otro de navegación aérea en los casos necesarios. Además, en la Unión Europea, las aeronaves que salgan hacia o procedan de un aeropuerto situado fuera de su territorio aduanero solo podrán despacharse en aeropuertos que tengan el calificativo de aeropuerto comunitario de carácter internacional. Para mí ha sido un gran placer llevar a cabo esta presentación. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.